Ahora continuamos con esa personalización dentro de ChatGPT. Ya vimos el tema de Custom Instruction. Espero que ya lo hayas logrado hacer. Lo vamos a realizar contigo. En este caso lo que voy a hacer es directamente voy a irme al material de trabajo. Y esto de aquí es la plantilla. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es directamente mostrar y aplicar el ejemplo. En este caso, este ejemplo obviamente aplica solamente para mí. Entonces tendrás que personalizarlo. Abajo tienes la plantilla de cómo podrás responderlo. Entonces nos vamos a ir dentro de perfil, dentro de la opción de modificar y vamos a ponerlo aquí. Entonces la comunicación prefiero respuestas breves, directas y enfocadas, utilizar ejemplos prácticos. Mis áreas profesionales claves son la construcción, ingeniería estructural, BIM y cálculo estructural, gestión de proyectos, soluciones de herramienta para aumentar la productividad, los software que utilizo, sobre todo para que me dé ejemplos, y luego la aplicación práctica. Luego tenemos el tema de cómo quiero que me responda. En este caso quiero que utilice un enfoque de respuestas directas, concisas, evitar esas introducciones y el reconocimiento. Vale, entonces voy a hacer control C directamente y voy a pegarlo aquí. Y como se fijan, esto va a aplicar únicamente en los nuevos chats. Todos los chats anteriores no van a estar alimentados con esta configuración inicial. Vamos a meter directamente un ejemplo de un prompt anterior de un módulo para ver cómo cambia la respuesta. Entonces nos vamos a ir a nuestros módulos pasados. Nos vamos directamente al módulo 9 y vamos a utilizar un prompt genérico que va a verse justamente la diferencia. Entonces vamos a copiar y vamos a ver el resultado entre un nuevo chat y un chat anterior. Entonces aquí tenemos este ejemplo. Podemos hacer la regeneración si no nos gustó, que es longitud máxima caracteres. Aquí nos está dando ejemplos y este de aquí creo que tampoco tenía un prompt. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es editarlo y voy a poner justamente ese mismo prompt para ver qué diferencia tenemos. Si van a los videos anteriores, vemos que teníamos cierta diferencia entre lo que nos está entregando ahora y entre lo que nos entregó. De hecho, si me regreso aquí, por ejemplo, creo que debería estar. Vale. Sí, de hecho es este versus este. Entonces aquí ya nos está dando un poco más de contexto en el segundo. Obviamente si hacemos preguntas más personalizadas nos va a dar unas mejores respuestas. Entonces estas instrucciones personalizadas deben de ofrecer un breve resumen al inicio de explicaciones complejas. Sobre todo estamos hablando de las instrucciones personalizadas a nivel global. Eso significa que a nivel global va a tener una forma específica de cómo va a estar trabajando ChatGPT. Después a nivel de chat podemos hacer lo mismo. Es importante que evitemos esas expresiones coloquiales para mantener un tono profesional, sobre todo una forma más fácil de que el Large Language Model nos entienda. Debemos de prefijar justamente declaraciones especulativas o predictivas con una nota en caso de que tengamos esto, sobre todo para evitar el sesgo de la información y para que también lo considere ChatGPT. Debemos de priorizar información reciente y de vanguardia en las respuestas. Cuando tenemos acceso a los Large Language Model que son gratuitos, obviamente tenemos ese corte del modelo que tenemos, que puede ser de un año o medio año de diferencia. Cuando utilizamos versiones profesionales, prácticamente es en el tiempo real. Debemos de evitar esa autorreferencia y de enfocarnos únicamente en proporcionar la información para que sea lo más unipersonal, sobre todo cuando estamos hablando de información que es más técnica, que no va directamente a nuestras actividades, sino que va a actividades más académicas o profesionales. Debemos de buscar no pedir preferencias, utilizar un enfoque más neutral e informado y debemos de proporcionar nombres y modelos completos de los productos para que tengan más claridad. Entonces, al ser un Large Language Model alimentado por un montón de páginas y de redes sociales va a tener falsos cognados, es decir, palabras que si no las completamos y que si no le damos el contexto, puede que las tome. Entonces es importante que tengamos el nombre completo y que le demos contexto para que no tengamos después una alucinación o una respuesta que no corresponde a lo que nosotros estamos buscando. Podemos incluir análisis comparativo y completo al sugerir diferentes alternativas, sobre todo cuando tenemos o queremos hacer una recomendación dentro del chat. Podemos decirle, ok, mira, quiero ir a tales países, por ejemplo, y dentro de esos países tengo este listado. Ahora quiero que me generes un análisis comparativo
y de las alternativas que podría ser. Sobre todo en este caso vamos a verlo más adelante, ya en los ejemplos más prácticos de cómo poder hacerlo. Y debemos de proporcionar instrucciones paso a paso para consultas técnicas, lo que ya hemos hablado, el zero shot, el few shot, el change of thought, son bastante importantes. Para esto hay terminología clave que creo que necesitarían saber y que de hecho ya lo estuvimos viendo durante a lo largo del curso. Sin embargo, creo que es importante retomar este tema, como el RLHF, que es el refuerzo del aprendizaje con retroalimentación humana, que prácticamente lo que estamos haciendo con la cadena de pensamiento es hacer ese método. Estamos reforzando el aprendizaje de la inteligencia artificial mediante ese contexto, mediante esos pasos, y esa es la forma en como entrenamos para que nos dé mejores respuestas. El few shot learning o el aprendizaje con pocos ejemplos es la habilidad que permite que la inteligencia artificial se vaya hacia ese contexto utilizando ejemplos. Los modelos Transformer, que es prácticamente los predecesores y la arquitectura neuronal en la cual se basan un montón de Large Language Model como ChatGPT. Esto le permite generar secuencias de datos. Luego tenemos el ajuste fino o el fine tuning, que esto es algo que también vamos a ver en las últimas clases, que es para poder ajustar el modelo preentrenado para datos específicos, y de hecho esto lo hacemos cuando estamos haciendo el custom instruction. Estamos afinando el cómo queremos que nos entregue la información a nivel global, si queremos que sea más creativo, si queremos que sea más formal, si queremos que sea más técnico, qué tipo de información queremos que nos entregue. La configuración de temperatura también es importante, y sobre todo esta va enfocada más en el tema de la aleatoriedad, o sea, qué tanto quieres que sea de consistente. Si quieres crear contenido, por ejemplo, si quieres crear algo nuevo, la temperatura va a ser alta, pero si quieres algo que sea directamente referenciado a lo que ya existe, la temperatura va a ser baja, porque lo que quieres es que sea más rígido y menos creativo, porque esa rigidez lo que hace es hacer la búsqueda sobre lo que ya existe en vez de crear algo que puede ser una alucinación. Tema de los prompts de cadena de pensamiento, que justamente es lo que ya habíamos hablado en temas anteriores, en donde el enfoque de la creación de los prompts se articula paso a paso, dando la forma de razonar con la inteligencia artificial y de guiar a una conclusión que nosotros queremos. Tenemos nuestra ventana de contexto, que es la cantidad en tokens que el modelo puede considerar para generar respuesta, y hay que tener cuidado sobre todo con esto. Esto lo vamos a ver más adelante, pero igual lo comento, que cuando pedimos una tarea que tiene un grado alto de complejidad, es importante que la separemos en diferentes salidas, porque por defecto entrega, a pesar de que tiene muchos tokens para poder liberar, tiene unos tokens predefinidos. Entonces al final lo que hace es resumir. Cuando no queremos que resuma esa parte, cuando queremos crear por ejemplo buenas prácticas o informes técnicos, es importante que podamos separar capítulo por capítulo, tema por tema, para poder tener una mejor calidad. Luego tenemos el tema de la inyección de prompts, que también es algo que vamos a ver un poco más adelante. Esto significa que lo que estamos haciendo es donde estamos insertando instrucciones inesperadas para manipular la salida del modelo, sobre todo para buscar quitar esas restricciones que llegamos a tener por defecto dentro del modelo.